Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al día 15 de Diario de un extraño. Yo soy su host, Irina González. Y nada, bienvenidos a este nuevo día, a este nuevo episodio. Estoy contenta por estar aquí una vez más con ustedes, compartiendo anécdotas, experiencias de otras personas, conectándonos a través de estas historias y también hablando de cosas random de la vida. Hoy te deseo que tengas un excelente día y como siempre te digo, si no está siendo un excelente día, acuérdate que la tormenta va a pasar. O sea, yo sé que a veces uno piensa como que no, este es otro mensaje cliché, esto es más de lo mismo, pero te habla una persona que como tú ha tenido altibajos, como tú ha pasado momentos difíciles y las tormentas pasan. A veces estamos transitando en la tormenta y creo que lo importante es poner buena actitud, es darte ánimo, es también apreciar que dentro de esa tormenta hay pequeñas lucecitas o pequeñas estrellitas alumbrándote el camino para que logres salir de ella. Entonces, siempre ver el vaso medio lleno y no medio vacío, y los días que no tengas ánimo como para ponerle actitud, simplemente anota lo que sientes, trata de despejarte, trata de soltarlo y avancemos. O sea, avancemos a un mejor estado de ánimo, a tener esperanza y fe en el futuro y en que las cosas que van a venir van a ser excelentes. Como sabes, me gusta empezar siempre los capítulos contándote un poquito como la reflexión de la semana, y creo que tiene que ver mucho con este tema del que les acabo de hablar, de que las tormentas van a pasar. Y es que yo creo que no hay mejor forma de entender que la tormenta pasa que haciendo un pequeño viaje hacia el pasado, y de allí viene la recomendación que les tengo hoy. Mi forma de viajar hacia el pasado es escribir. Yo me he dado cuenta que a través de mis escritos, no sé, de tener un diario o hacer journaling o como ustedes lo quieran llamar, escribir simplemente lo que estoy sintiendo en el momento que lo estoy sintiendo y posteriormente cuando pasa el tiempo regresar a eso, me hace también conocerme, me hace entender también todo lo que he transitado, me hace también identificar cómo he crecido, cómo estoy manejando hoy en día mis emociones y comparar en cómo las manejaba antes. La recomendación que les tengo hoy es este libro, pero de esto hay muchísimas versiones y es más, ustedes pueden simplemente hacerlo en un cuaderno, o sea, no necesariamente tienen que comprarse algo para hacerlo, pero quiero transmitirles como el mensaje de lo que tiene este diario. Esto es un diario que se llama Tres Vueltas al Sol. Es básicamente un diario que tiene numerada todas sus páginas con los días del año, o sea, empiezas el 1 de enero, termina el 31 de diciembre, y trae 3 espacios para anotar cada año, o sea, este es para 3 vueltas al sol, literalmente para llevar 3 años, cómo te sentías o lo que quieras anotar de ese día en específico, cómo te sentiste. Yo lo empecé este año, me lo gané en un amigo secreto el año pasado y lo empecé este año y justamente estaba como hoy mismo regresando a los primeros días del año. Yo justo les quería compartir algo que escribí el 15 de enero de este año. Puse, hoy me pongo a pensar que la ansiedad es un sentimiento muy loco, que genera pensamientos complicados y que nos puede cambiar el ánimo de un momento a otro. Estoy practicando y aprendiendo a manejar esos pensamientos. La ansiedad es algo que me viene acompañando a mí desde hace varios años, pero creo que poco a poco he ido aprendiendo a cómo manejarla o cómo manejar lo que causa la ansiedad en mí. Y leer esto me hizo pensar en eso precisamente, en cómo yo he trabajado todo este año en que esos momentos de ansiedad cada vez sean menores, cada vez duren menos o cada vez tengan un impacto menor en mí y en mi ánimo del día. Cosas como escribir esto, como la terapia, como conocerme y entender mi cuerpo, también identificar cuando estoy teniendo un momento de ansiedad, qué cosas me ayudan a despejar mi mente y que esto pase rápido. Todo eso me ha ayudado como a avanzar en ese ámbito. Y yo siempre les estoy compartiendo por mi Instagram, por ejemplo, cosas que hago, salir a caminar, escribir, pintar, ponerme a ver mi serie favorita, comerme algo que sea un comfort food para mí, en mi caso son los flips, no sé, hay pequeñas cosas que yo sé que me ayudan como a sobrellevar más rápido ese momento y también a trabajar en mi mente, trabajar para que mi mente sepa que es un estado
ocasionado por mí misma, por mis pensamientos, y que yo lo puedo controlar para no dejar que eso afecte mi ánimo de todo mi día, por ejemplo. Entonces, nada, esa es mi recomendación hoy. Me pareció muy chévere como contarles que yo estaba haciendo esto. Y bueno, se los quería compartir porque me gustaría que me contaran si lo empiezan a hacer, luego de un tiempo, qué les ha hecho sentir, si los ha ayudado, si han identificado cosas que han cambiado en ustedes, porque también sé que hay muchos de estos donde puedes escribir cuál es tu canción favorita hoy, qué cosas te vienen a la mente hoy, qué te gusta hacer hoy, y 5 años después eso haya cambiado totalmente. Entonces es chévere para ver la evolución que vamos teniendo. Pero bueno, para no alargarme más en las recomendaciones y en la cháchara para empezar el episodio, la historia de hoy es una historia que me toca bastante porque es un poco de mi historia. Hace un tiempo me dijeron ustedes por Instagram que querían que les compartiera mi historia y mi experiencia como cuidadora. Ustedes saben, no sé si han podido ver los episodios donde yo he compartido eso, pero básicamente mi mamá hace ya casi 2 años tuvo un accidente cerebrovascular bastante extenso que la dejó en un estado de conciencia un poco comprometido. Mi mamá es 100% dependiente de ayuda y ella vive conmigo y con mi novio, o sea, básicamente vive con nosotros y nosotros nos encargamos de estar al pendiente de ella. Gracias a Dios tenemos muchísima ayuda, pero bueno, como tal somos cuidadores. En mi caso yo soy su cuidadora y quiero contarles sobre esa historia. Yo escribí por acá algunas cosas básicamente para no perder el hilo, porque ustedes saben que yo hablo hasta por los codos, entonces puede ser que contando la historia me vaya. Entonces quise como poner varios puntos acá para ir atando el relato. Pero bueno, vamos a empezar. Esta historia se llama Día 15, nací para cuidar. Esta es una pregunta que yo me he hecho muchísimo. O sea, yo varias veces me he preguntado si uno de los propósitos de mi vida es cuidar, porque me ha tocado en distintas ocasiones cuidar a personas. O sea, como que me ha tocado estar ahí al pie del cañón cuando alguien está enfermo, me ha tocado con familiares cercanos. Entonces, es una pregunta que me he hecho muchísimo. Y esta historia va y se las estoy contando porque sé que hay muchas personas pasando por situaciones así. Quiero que sepan que no están solos, que esta es lo que estoy transitando yo y esta es la forma en como yo he manejado todos estos sentimientos y abrirme un poquito a ustedes. Entonces nada, aquí puse como seguro te intriga el título de esta historia, pero esa es una pregunta que resuena en mi cabeza desde que tengo 13 años. Sí, desde muy joven. No quiero que esta sea una historia triste, ni mucho menos. Realmente mi objetivo con ella es que los que hayan pasado o estén pasando una situación similar sepan que no están solos con los sentimientos que pueden experimentar en una experiencia como esta. A mis 12 años, el concepto de cuidar a los que amas empezó a agarrar forma en mi cabeza. ¿Por qué menciono los 12 años acá? Bueno, porque a esa edad, mi abuela materna, yo me acuerdo que ella estaba un poco delicada de salud. Ella tenía un tema en el corazón, también era diabética y me acuerdo muy bien que nosotros vivíamos súper cerca de ella. En ese momento a mí no me pareció algo extraño, pero hoy en día cuando lo analizo digo como que wow, o sea, para mi mamá el tema de estar cerca de mi abuela siempre fue muy importante. O sea, ella tenía una relación muy estrecha con mi abuela, al igual que yo la tengo con ella. Por este tema de salud, mi mamá como que se puso como responsabilidad la alimentación de mi abuela. Y para mí es muy claro que en mi niñez el tema era que yo llegaba del colegio, mi mamá me tenía el almuerzo, pero ella se iba corriendo súper rápido a casa de mi abuela porque tenía que darle el almuerzo a ella y a estar con ella un rato. Esto era todos los días y esto fue así durante un año. O sea, mi mamá todos los días se iba, apenas yo llegaba del colegio, nos servía el almuerzo y ella se iba a cuidar a mi abuela. Entonces, por eso yo digo que este fue el primer como acercamiento que tuve yo como con ser cuidador, porque mi mamá de cierta manera estaba siendo cuidadora en ese momento. El 30 de noviembre del 2003, yo lo recuerdo como un día normal, mi mamá se fue a llevarle el almuerzo a mi abuela, ella estaba allá, y repentinamente nos llama que mi abuela estaba mal, que la fuéramos a acompañar. Y cuando fuimos, efectivamente mi abuela estaba mal, creo que cuando nosotros llegamos ya mi abuela había fallecido. Eso fue el primer momento o el primer impacto o contacto que tuve yo con la muerte. Y lo más duro para mí de recordar ese momento es lo que fueron los siguientes meses para nuestra familia, porque mi mamá cayó en algo que yo hoy en día identifico que es una depresión,
Para nosotros las navidades después de que mi abuela falleció nunca fueron iguales. Mi mamá siempre lloraba en la Navidad. Cada vez que hablaba de su mamá lloraba. Y realmente hoy en día pienso como, qué chimbo, o sea, porque sí lo pienso muchas veces, qué chimbo que mi mamá no hubiese podido tener herramientas para manejar ese tipo de sentimientos, para manejar esa depresión, para conseguir ayuda, para haber salido de ese hueco en el que ella se sumergió, porque mi mamá estuvo en un estado de depresión mucho tiempo. Y cuando les digo que hubiese deseado tener, o sea, que mi mamá tuviera las herramientas, es que mi mamá al tiempo, o sea, creo que un año después, ¿sí? Un año después de la muerte de mi abuela, a mi mamá le diagnostican cáncer de mama. Nadie en mi familia había tenido cáncer de mama, o sea, nadie, ni las tías de mi mamá, o sea, que sepa, nadie había tenido cáncer. Y a mi mamá la diagnostican de cáncer a mis 13 años. Para mí, la palabra cáncer nunca había sido algo familiar. Es como eso lejano, aquí pongo, es como eso lejano que crees que nunca te va a tocar y cuando llega es como un sacudón que te voltea al mundo en un segundo y tal cual así fue. Yo me acuerdo que cuando mi mamá nos contó que tenía cáncer, lo primero que yo pensé es que si mi mamá se iba a morir, si yo no iba a tener a mi mamá más. Y me acuerdo que lo segundo que pensé es que teníamos que aferrarnos a todo lo que ella pudiera hacer para poder salir de esto. O sea, que era una batalla que ella se le estaba presentando y que había que luchar para que ella saliera de esto. En este proceso yo acompañé a mi mamá porque yo tenía 13 años, obviamente mis hermanos ya estaban en la universidad, obviamente era más fácil para mí faltar a clases, acompañarla. Mi mamá todo su tratamiento lo llevó en otra ciudad, entonces nos tocaba viajar. Tuvo varias etapas en su tratamiento, primero la operaron, le sacaron el tumor que tenía allí, le retiraron los ganglios. Mi mamá tuvo radioterapia, quimioterapia. La quimioterapia fue un proceso también súper desgastante donde ella perdió el pelo, vomitaba, se sentía débil. O sea, fue un proceso bastante desgastante para ella y obviamente desgarrador para nosotros porque obviamente yo era una niña y en ese momento yo veía a mis amiguitos y mis amiguitos estaban en otras cosas totalmente diferentes que el proceso por el que yo estaba pasando. Entonces, como que desde chiquita siempre sentí que tenía que fortalecerme el triple que las personas de mi edad y que tenía que madurar el triple que las personas de mi edad porque me tocó vivir situaciones donde yo sentía que tenía que ponerle igual una cara fuerte a mi mamá para que ella no se derrumbara. Aquí pongo que obviamente para mí siendo niña fue un proceso súper duro, las clínicas se convirtieron por mucho tiempo en parte de mi paisaje. También reconozco hoy que eso fue fundamental para sembrar la fortaleza que tengo hoy como persona. Mi mamá, gracias a Dios, salió victoriosa del tema del cáncer. Ella después de su quimioterapia, radioterapia, de todo su proceso, entró en remisión, se siguió haciendo sus chequeos y gracias a Dios nunca volvió a aparecer como tal el cáncer a nuestras vidas. Y algo que yo anoto acá, que me estaba acordando porque obviamente quise como recapitular todos esos capítulos de mi vida, y era que yo en ese momento no me acuerdo nunca haber renegado, haberle dicho a Dios por qué le había tocado eso a mi mamá, sino que en esa época yo lo tomé como que mi mamá no se iba a ir. O sea, para mí, no sé si eso se llama manifestar, decretar o lo que sea, pero yo en ese momento nunca vi como una posibilidad el perder a mi mamá. Entonces, para mí básicamente se resumía en hay que luchar juntos por esto y vamos a salir de esto juntos, punto. O sea, eso fue lo que yo pensé a esa edad cuando enfrentamos como tal ese primer tema que fue bastante duro para nosotros. Durante los años posteriores mi mamá enfrentó varios temas de salud, mi mamá es hipertensa, luego le dio una laberintitis, ella se desmayó una vez en la casa, también ese día fue muy difícil porque pensamos también que mi mamá, no se iba a poder recuperar de eso. En fin, pasamos muchos sustos difíciles durante mucho tiempo, donde yo estaba en una etapa donde estaba creciendo y el común denominador es que las personas de mi edad se preocuparan por cosas diferentes. ¿Por qué recalco esto? Porque esto yo lo he sentido desde que soy pequeña, o sea, desde que soy pequeña por las cosas que me ha tocado vivir, siempre he sentido que he tenido que desarrollar una fortaleza diferente al resto de las personas de mi edad. Siempre he sentido que estoy en etapas diferentes al resto de las personas de mi edad.
siempre he vivido las cosas como emocionalmente más consciente, porque desde muy pequeña me tocó entender que tener a mis papás no era algo normal, porque muchas personas también perdían familiares jóvenes, y es como que desarrollé esa sensibilidad a la muerte, a apreciar a mi familia. Me tocó como desarrollarla muy temprano. Entonces, muchas veces tengo que confesar que sentía como, no rabia, pero sentía por qué yo no puedo estar ahorita en una fiesta o rumbeando o chill como mis amigos y a mí me toca vivir esto. Muchas veces lo pensé, pero también como que la respuesta me la daba yo misma y era como, porque es tu mamá, porque es tu familia, porque la familia no se abandona, porque tú estás para tu familia. O sea, siempre esa fue mi respuesta y eso me daba paz. O sea, responderme eso me daba paz y me hacía seguir en el camino en el camino como tal de lo que me tocaba vivir. Pasó el tiempo, crecí, fui a la universidad y en el 2012 volvió el fantasma de las clínicas. Un día estaba en la universidad y mi mamá me llama llorando que se había caído por unas escaleras y que un vecino la estaba llevando a la clínica. En ese episodio mi mamá tenía el menisco de la pierna izquierda desgastado, le tuvieron que hacer una operación y poner una prótesis de rodilla. La operación se complicó, mi mamá estuvo aproximadamente un mes hospitalizada. Yo estaba en la universidad, mi hermano estaba trabajando y mi papá también estaba allá. Y nos tocaba turnarnos para quedarnos en la clínica. Entonces yo dormía una noche allá, mi hermano otra, y yo pasaba el día, y mi papá se quedaba, etc. Y así estuvimos durante un mes. También fue una situación muy difícil, muy desgastante, porque aquí quiero como desarrollar un poco más las cosas que uno siente cuando está en esos procesos. Y es que sientes demasiado estrés, porque la vida sigue pasando y tienes que encontrar un balance entre lo que le quieres entregar a la persona y lo que también te tienes que entregar a ti como persona, porque tu vida sigue avanzando. Y como que yo no podía decir, bueno, dejo la universidad porque mi mamá está enferma, porque mi mamá está pasando por esta situación. Para mí eso no era una opción, porque obviamente estar en la universidad y estar estudiando y sacando mi carrera era parte de lo que yo quería también trazar para mi futuro, de lo que yo quería lograr. Eso es muy estresante, o sea, es muy estresante y creo que cuando eres más joven es mucho más estresante porque las herramientas que tienes son menos, porque en ese momento yo no tenía terapia, porque en ese momento yo me refugiaba en las personas o amigos que tenía cerca, me refugiaba en la universidad, me refugiaba en esos momenticos libres que tenía y allí era como que disipaba toda esa rabia y también pensaba como que bueno, esto no es para siempre, esto es momentáneo y esto es algo que estoy haciendo para que mi mamá esté bien. Y gracias a Dios, realmente mi mamá estaba hospitalizada, pero no por algo de gravedad. O sea, ella sí no podía caminar porque tenía su problema en la rodilla, pero para mí era como que esto va a pasar. Mi mamá va a salir de esto y después nos vamos a acordar de esto y nos vamos a reír de esta situación. Y eso era lo que me ayudaba a seguir avanzando. Pero una vez más, era otro reto que nos ponía como el universo, que nos ponía la vida adelante y que había que afrontar. Luego de que mi mamá pasa todo este tema de la rodilla, se logra recuperar, que esto fue bastante extenso porque mi mamá como que no se logró recuperar por completo, tuvo que hacer muchísimas terapias de dolor, etc. Pasa otro evento y es que mi tía, que ya yo les conté de ella en un episodio pasado, mi tía le dio cáncer de ovarios estadio 4. Yo vivía en ese momento en otra ciudad que yo les había contado porque me fui a estudiar en la universidad. No sé si les había contado, pero bueno, yo me fui a estudiar en la universidad. Vivía en la ciudad a donde íbamos siempre para todo el tema médico de mi mamá, que era como la capital, Caracas. Mi tía se muda a básicamente hacerse todo su tratamiento y mi tía estuvo 2 años en tratamientos de quimioterapia, combatiendo como tal el cáncer. A mi tía no la operaron porque su cáncer era estadio 4. En todo el proceso de mi tía, ¿qué les puedo decir que sentí? Bueno, me tocaba estar en la universidad, me tocaba a veces acompañar a mi tía a las quimioterapias, y había veces que no podía. Me tocó ver también el desgaste físico y emocional de mi tía, pero mi tía, como se los dije en el otro episodio, era una guerrera y me enseñó muchísimo. Me pasó que por un momento pensé que mi tía también como en esa época, y creo que era como mi propia mente como tratando de lidiar con esa situación, bloqueaba la posibilidad de que la persona falleciera.
Yo en ese momento creo que bloqueé cualquier posibilidad de que mi tía se muriera. Para mí era como, este es otro reto que nos está poniendo la vida, hay que enfrentarlo juntos, hay que abordarlo y vamos a salir victoriosos de esto, pero en ese caso no fue así. ¿Y qué cosas aprendí o qué sentí en esa situación? Bueno, uno siente mucha culpa cuando es cuidador porque sientes que pudiste haber dado más a pesar de que diste mucho. Y eso es algo con lo que uno tiene que trabajar mucho en terapia, porque ahorita les voy a contar un poquito, pero también he hablado con personas que han sido cuidadores y sienten exactamente ese mismo sentimiento de te sientes culpable si sales, te sientes culpable si haces algo por ti, te sientes culpable si no estás 24/7 con la persona, te sientes culpable si dejas a la persona a cargo de otra persona. O sea, como que sientes culpa por muchas cosas y es un sentimiento como que se te genera a raíz de ser cuidadora y de ser como la mano derecha de esta persona. Sí, o sea, el que está ahí, o sea, la persona que está acompañando para todo. Con mi tía a mí me tocó aprender muchas cosas de salud. Yo siempre he sido muy curiosa, entonces me ponía a investigar cosas de su enfermedad, investigaba también cosas de sus medicamentos, aprendí a cambiar pañales, a todo el tema del oxígeno, porque mi tía estuvo con oxígeno. Aprendí muchísimas cosas de lo que es el cáncer, precisamente como para hacer ese tránsito más sencillo de llevar y porque siento que como cuidador, para ti, tú buscas cualquier forma de poder ayudar a la persona. Entonces, para mí el leer e informarme era como la forma en que yo quería ayudar a mi tía a avanzar. Lamentablemente mi tía fallece, creo que es la primera muerte que me da durísimo, o sea, eso fue una parte muy dura de mi vida. Yo ahí estaba a punto de graduarme y me acuerdo que también creo que caí en una depresión. No sé, nunca la diagnostiqué, lamentablemente no tuve herramientas en ese momento para trabajarla, no las quise buscar, no sé, no tuve alguien que me dijera, ve a terapia, trata esto que estás pasando. Entonces para mí eso fue como, bueno, mi tía falleció, tengo que seguir adelante con lo que sea que esté sintiendo. Entonces en ese momento también me alejé mucho de muchas personas. Siento que la vida me dio un giro completo, siento que empecé a ver como la importancia de, por lo menos, acercarme mucho más a mi mamá, acercarme mucho más a mi familia. Y allí también por mucho tiempo sentí culpa. Mucho tiempo después de que mi tía falleció yo me sentía culpable de por qué no hice esto por ella, por qué no hice esto otro, por qué no aproveché mejor esos 2 años, porque pensé que ella se iba a mejorar en esos 2 años y realmente no di más. Y al final del día como que hoy en día que he estado en terapia y hoy en día que le he dado tantas vueltas a las cosas, digo como que yo tengo que aprender y esto es algo que te quiero compartir a ti si estás pasando por algo similar, que a veces nos ponemos obligaciones o nos imponemos cosas a nosotros mismos que tenemos que dar por las otras personas por el simple hecho de que las amamos. Y realmente es una mala forma de verlo. Y digo que es una mala forma de verlo porque cuando tú ves las cosas desde la culpa, desde el juzgarte a ti misma, eres incapaz de reconocer todo lo que haces bien. Cuando entiendes que tú no tienes una obligación con la otra persona, empiezas a ver que cada pequeña cosa que haces lo estás haciendo desde tu corazón y ya es un plus. O sea, es algo que estás dando tú que antes no estabas dando. Y es algo que, sea lo que sea, tiene un significado importante para esa persona a la que estás ayudando. Cuando entendemos que no es que porque soy hija, sobrina, familia, tengo la obligación de, sino que quiero hacerlo porque amo a esta persona, porque quiero acompañarla en este proceso, porque quiero darle mi mano. Cuando entendemos eso, es más fácil lidiar con esos sentimientos. Luego de esa experiencia, la experiencia más dolorosa para mí ha sido, obviamente, estos últimos 2 años, donde he estado al cuidado de mi mamá, donde he tenido muchos ups and downs, donde eso me desató una ansiedad muy fuerte con la que hoy en día estoy lidiando, donde he aprendido también a vivir el día a día, a no irme dentro de 1 año
a no pensar ni siquiera dentro de 3 meses ni dentro de 2 meses. A veces simplemente pienso en hoy y ya, no pienso ni siquiera en mañana cómo va a ser. Y es difícil ser cuidador. ¿Por qué? Porque es difícil encontrar ese balance. O sea, creo que para mí lo más complicado ha sido encontrar ese balance donde yo no descuide mi vida en pareja, mi vida con mi perrita, mi vida con mis amigos, mi vida en el trabajo y tampoco descuide mi vida con mi mamá. Como se los he dicho varias veces, mi mamá es una de las personas más importantes en mi vida y yo sería capaz de hacer cualquier cosa por ella y nunca me arrepentiré de nada de lo que hago por ella día a día. O sea, siempre lo digo y digo, no cambiaría nada de lo que he vivido estos 2 años por nada del mundo, porque sé que a pesar de que me hubiese imaginado estos 2 años súper diferentes, me los imaginaba haciendo muchas cosas con ellas diferentes a lo que es hoy, siento que son 2 años que he podido estar allí y comunicarme con ella de una manera diferente, he podido estar allí para alegrarle sus días, he podido estar allí para que ella me alegre los míos, abrazarla y simplemente sentir ese cariño que se siente con una mamá. He podido también fortalecerme mucho como persona. He podido también ver que la persona que tengo al lado es la mejor persona que Dios me pudo haber puesto en el camino para atravesar esta situación. Es también aprender a lidiar con que solo tienes que ver por tus acciones, no esperar nada más de nadie más, sino tú dar lo que tú puedes dar con lo que tienes. Y yo, gracias a Dios, a mi mamá le puedo dar mucho con lo que tengo hoy. Le puedo dar amor, le puedo dar ayuda, le puedo dar todas las terapias que necesita, le puedo dar fortaleza, le puedo dar ánimo. Y es también aprender a gestionar el tiempo porque es muy difícil. O sea, yo les puedo contar un día de mi vida y es que yo me levanto, nos toca, recibir a la enfermera, nos toca el tema de medicamentos, etc. Mi novia me ayuda muchísimo con eso. Saludo a mi mamá, estoy ahí un ratico, subo, trabajo. Mientras voy trabajando van llegando terapeutas, a veces vienen médicos, a veces hay que bajar porque tenemos que ayudar a las enfermeras con algo. Pasan muchas cosas en el día a día porque, mi mamá es una persona, como les digo, que depende de oxígeno, depende también de temas de alimentación, tiene una traqueostomía, entonces obviamente con esa vía abierta a veces se presentan infecciones, o sea, pueden pasar muchísimas cosas en un día que me cambien el día en un segundo. Y he aprendido también a vivir con eso, por eso les digo como que aprendí a vivir con las cosas, aprendí a vivir, a pensar en el corto plazo, más que en el largo plazo. Y estoy aprendiendo, porque ni siquiera es que ya aprendí, estoy aprendiendo a entender que hay muchas cosas que yo no puedo controlar y que simplemente tengo que solucionar. Por ejemplo, que le dé una neumonía, tenemos que solucionar. Tenemos que salir, urgencias, estar días en ella hospitalizada, volver a la casa, volver a nuestra rutina. Que para salir a una fiesta o algo tengo que conseguir como cuadro para que me ayuden. Y al final del día creo que nunca estoy 100% en el otro lugar, sino que me divido mi tiempo entre allá, tengo cámaras y entonces estoy pendiente de ella. He aprendido a que hoy en día esta es mi dinámica, es una dinámica diferente, pero es una dinámica que nos está funcionando y que nos ayuda también a nosotros a tener una mejor calidad de vida. Y creo que eso lo vas aprendiendo entendiendo que tú también tienes necesidades, que tú también tienes que velar por tu salud. Yo no sé si yo les conté esto en el episodio donde les conté toda la historia de mi tía y de mi mamá, pero a mí se me desarrolló una enfermedad en la piel, una enfermedad que es autoinmune, a raíz del estrés. A raíz del estrés, no estaba en ese momento recibiendo terapia, mi cuerpo simplemente somatizó eso en esa enfermedad. Y allí fue donde entendí que yo tenía también que buscar tener calidad de vida tanto para mí como para mi novio, como para mi perrita, como para nuestro entorno. Y tratar de hacer dentro de lo diferente que es nuestra vida, tratar de hacer una rutina lo más normal posible.
Y así es como poco a poco hemos ido agarrando ese ritmo, también dándonos tiempo para nosotros hacer nuestras cosas, organizándonos por lo menos para irnos un fin de semana y despejarnos. Y también he aprendido a lidiar con la culpa, porque por mucho tiempo también sentía mucha culpa. Pero hoy en día digo como, ¿por qué te sientes culpable si tú estás dando el 200% por la persona que amas? Pero también estás dando el 200% por ti. Porque al final del día, esa persona que amo solo quiere verme también a mí feliz. Solo quiere verme a mí sana. Solo quiere verme a mí viviendo mi vida también. E ir entendiendo estas cositas me ha ayudado como a superar un poco el proceso, a hacerlo ya parte de mi vida, a no verlo como que porque sinceramente ya no lo veo así. Creo que durante todo el año pasado sí lo vi así muchas veces, pero por eso les digo, para mí la terapia y todo lo que les he contado que he hecho fue mi salvación y me ha ayudado a evolucionar muchísimo mentalmente, en entender que estos son capítulos y son cosas que tenemos que vivir para aprender, para fortalecernos, también para demostrar amor. El amor no es solo estar en los momentos felices, el amor es estar también en los momentos duros. Pero es también reconocer que necesitamos cuidarnos a nosotros mismos también. Les quería compartir antes de terminar el episodio, porque no quiero que se extienda tanto, algo que me compartió una persona que también le tocó cuidar a su papá. Y yo le pregunté, le dije que si quería compartirnos a nosotros en este episodio sobre el cuidado, lo que había sentido ella cuando estuvo viviendo esa situación. Entonces me dijo lo siguiente: lo que me viene a la mente de primero siempre es como la sensación de que hay alguien que depende de ti literal para vivir. Que ese alguien sea la persona que antes era más bien tu cuidador, tu ejemplo, tu roca. Por lo menos para mí fue muy duro. Pasar de que la persona que era tu safe place a que ahora es 100% vulnerable. A mí me costó. Y creo que hasta hoy es una sensación que me causa como tristeza. Más allá de la parte transaccional de la logística del cuidado, era el estado mental de siempre estar alerta, tal cual. O sea, esto es lo que yo les digo. A mí me pasaba que, por ejemplo, yo me fui de viaje el año pasado mientras mi mamá estuvo delicada de salud. Y yo sinceramente no podía estar presente en el lugar. O sea, como que estaba en los dos lugares al mismo tiempo. Es como siempre tienes que estar alerta. Si pasa algo, estás como predispuesto, como pasó esto, no sé qué, y tu cuerpo, toda tú entra en un estado de alerta, de estrés, que hoy en día me pasa. O sea, a pesar de que ya hemos pasado muchas cosas, a pesar de que yo he aprendido muchísimo del tema de mi mamá, del cuidado, de las cosas que ella necesita, a pesar de todo eso, nunca dejas de estar en un estado de alerta, que es muy difícil. Y yo, por ejemplo, para eso tomo cosas naturales para poder manejar ese estado de estrés o ese cortisol que tengo en mi cuerpo, porque es difícil. Y no les voy a mentir, no les voy a decir que ese estado de alerta se va. Yo aún lo tengo, pero obviamente hoy en día lo sé manejar de una mejor manera que al principio. También me puso aquí mucho miedo de delegar en otras personas el cuidado, aun cuando yo necesitaba tiempo también para mí. Tal cual. A mí me da miedo delegar, y adicionalmente con el miedo a delegar viene esa culpa porque tú sientes que eres tú el que tienes que estar. Y nuevamente te repito, no eres tú el que tienes que estar. Tú estás cada vez que tú puedas estar. Tú estás todo el tiempo que tú tengas permitido estar. Pero tú también tienes que hacer tus otras cosas, tú también tienes un trabajo, tú también tienes una vida, tú también tienes que tener momentos de esparcimiento, momentos donde estar tranquila con tu mente, momentos para ti. Porque si no, esto no es mentalmente llevadero. O sea, hay personas que literalmente se han quemado siendo cuidadores, que se han agotado mentalmente, que se han deprimido. Entonces es encontrar ese balance perfecto, y sé que es difícil. O sea, yo por eso digo que yo soy muy afortunada en que tengo una persona maravillosa al lado, tengo herramientas que me han ayudado a poder lograr ese estado donde puedo disminuir mucho ese estrés y ese nivel de alerta que tenía siempre. Pero si tú estás pasando por una situación similar, tienes que tratar de buscar momentos para ti, tienes que buscar apoyarte
de tu núcleo, de las personas que tengas alrededor. Pedir ayuda. Hay que alzar la voz, hay que pedir ayuda, hay que buscar terapia, hay que buscar formas de disipar ese estrés. Aquí pone también, las veces que lograba coordinar para que alguien cuidara a mi papá y yo salir, era como un sentimiento de no estar ni en un lado ni en otro, o estar en los dos a la vez. Mezclado con culpabilidad, que diría que es el sentimiento que me asocio con el tema de ser esa primera persona en la línea de acción. Pero culpabilidad un poco irracional, porque culpable si hacía, pero también me sentía culpable si no hacía, de lo que no hice o de lo que hice. Pero cómo lo hice, en fin, un círculo vicioso bien triste. Lamento haber sido tan pequeña y no haber tenido las herramientas para buscar apoyo y ayuda en ese entonces. Quizás el ego de decirme a mí misma que podía, no sé. Ahora ya de adulta, sé que sí pude y podría hacerlo todo otra vez, pero lo haría diferente. Creo que me permitiría un poco más reconocerme a mí misma las pequeñas cosas que en ese momento yo sentía que era lo mínimo, que se esperaba de mí, pero que ahora entiendo que no era tan así. Me gustaría recapitular y ver hacia atrás y recordar esa época con más ternura. Pero creo que más bien a mí me dejó traumas y sentimientos de tristeza. Aún cuando recuerdo esos momentos me dan ganas de llorar. Es difícil porque yo admito que yo también siento mucha culpa muchas veces. Siento culpa de no estar haciendo lo mejor, no estaré llevándole a los mejores lugares, ¿será que hay algo más que puedo hacer? Y al final del día, algo que he aprendido en terapia es que yo estoy haciendo lo que puedo con las herramientas que tengo y estoy dando lo máximo que puedo dar. Y tengo yo que aprender a reconocer eso. Porque a veces nos damos tan duro a nosotros mismos, tal cual como me contó esta persona nos culpamos por lo que hicimos, pero también nos culpamos por lo que no hacemos, nos culpamos por cómo lo hacemos, nos culpamos por cosas que ni siquiera han pasado. Tenemos miedo, vivimos con miedo. Yo les confieso que yo cada vez que salgo me voy con miedo y le digo a mi novio, me estoy yendo con miedo, porque es como que si tu corazón te dijera que algo va a pasar y que tú no vas a estar ahí. Pero también son cosas que no puedes controlar. Yo no puedo controlar el futuro, no sé lo que va a pasar hoy, no sé lo que va a pasar mañana, no sé lo que va a pasar dentro de una hora, no sé lo que va a pasar pasado mañana, en un mes, en una semana. Y es allí donde tenemos que aprender a soltar lo que no podemos controlar. Porque si no, simplemente nos vamos a enloquecer. Creo que el mejor aprendizaje que me ha dejado ser la cuidadora de mi mamá es que tengo que aprovechar cada momento y cada minuto con ella. Tengo que aprovechar cada segundo para decirle que la amo. Tengo que aprovechar cada segundo para decirle que aquí estoy con ella, que le estoy transmitiendo todas mis energías, toda mi fortaleza, que voy a luchar por ella hasta que Dios no me lo permita, que voy a estar ahí para ella y que estoy dando todo lo que puedo de mí para apoyarla en este proceso. Ese es el mensaje que te quiero dejar. Todos pasamos por situaciones difíciles. Creo que yo vine a esta vida a aprender muchísimo de todos estos retos que me ha puesto Dios, que me ha puesto la vida, de todas estas enseñanzas. No me arrepiento de nada de lo que he hecho. Lo agradezco porque siento que me ha fortalecido, siento que me ha enseñado a valorar muchísimo la vida, muchísimo a las personas que tengo a mi lado. Me ha enseñado también que puedo llegar a niveles que yo antes no creía que podía llegar, que por amor he sido capaz de hacer cosas que nunca pensé que podría hacer o que tendría la fuerza para hacer, que he aprendido demasiado de mi mamá y he aprendido a comunicarme con ella, como se los he comentado, de muchísimas maneras, que sé cuando ella está incómoda, que sé cuando ella no se siente bien, que sé buscar, que sé solucionar rápido lo que sea que esté pasando. Y que la vida es hoy, la vida es un momento y hay que apreciarlo y agarrarlo tanto. Tenemos que aferrarnos tanto a ese momento, vivirlo, vivir ese presente, vivir ese momento que estamos allí. Darle amor a esa persona, pero también amarnos a nosotros mismos porque esas personas no te quieren ver a ti desgastado. Ellos también quieren tu felicidad, ellos también te aman con locura. Entonces, por muy difícil que sea, busca ayuda, busca terapia, busca ese balance.
Yo sé que es difícil, pero no es imposible. Yo después ya les compartiré muchas herramientas que me ha dado Dios en este camino para poder afrontar todo esto, pero mi mensaje principal es que cuando tenemos nuestra mente enfocada en hacer las cosas con amor, las cosas fluyen, realmente fluyen. No te lo estoy diciendo porque sí. Yo no te puedo explicar todas las herramientas y personas que Dios me ha puesto en el camino para poder ayudar mejor a mi mamá en su proceso. Entonces te abrazo mucho, espero que este mensaje te haya servido, espero que este episodio te ayude si estás pasando por una situación similar. Si quieres profundizar un poco más o quieres que te cuente un poco más de mi experiencia, me puedes escribir en mis redes sociales, te las dejo aquí. Y ánimo, la tormenta va a pasar, te lo digo yo, que todo esto empezó como una tormenta, pero la he ido transformando en lo que es la vida, la he ido transformando en aprender lo más que pueda de esta experiencia, en dar lo más que pueda en esta experiencia, porque sé que todo eso se me retribuye en amor y en todo lo que me rodea. Y al final del día lo siento, y eso es lo que me impulsa a seguir haciéndolo. Entonces te mando muchísimos besos, te abrazo, nos vemos en otro episodio de Diario de un Extraño. Gracias por acompañarme hoy. Chao, extraños.